Buenos días, soy la doctora Stephanie Eres, anestesióloga egresada del Hospital General de México con subespecialidad en neuroanestesiología por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, actualmente adscrita al Hospital General de México. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Mónica Salgado por la oportunidad de formar parte de este proyecto que me parece increíble. Y bueno, el día de hoy les hablaré acerca de la valoración preanestésica. Y este es un tema muy extenso, ya que debemos realizar una valoración individualizada según las características y comorbilidades de cada paciente, pero eso implicaría hablarles de todas las patologías y las consideraciones de cada una de ellas en la valoración. Esto se sale de los objetivos del curso y de esta plática, así que solo recabé lo más importante de la valoración preanestésica, es decir, aquellos puntos que se valoran en todo paciente independientemente de su diagnóstico quirúrgico e independientemente de sus comorbilidades. Y dejaré que mis compañeros nos hablen de las consideraciones específicas de cada patología por separado a lo largo del curso. Primero que nada, vamos a empezar definiendo qué es la valoración preanestésica. Según la Sociedad Americana de Anestesiología, mejor conocida por sus siglas en inglés como ASA, la valoración preanestésica se define como el proceso de evaluación clínica que precede a la administración de cuidados anestésicos para procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos. El propósito fundamental de la evaluación preoperatoria es obtener información pertinente en relación con los antecedentes personales patológicos del paciente para poder formular una valoración de su riesgo preoperatorio y con esto poder desarrollar un plan anestésico. Otro de los propósitos es mejorar la relación médico-paciente, ya que así como nosotros podemos conocer todo del paciente, el paciente nos puede conocer a nosotros. Podemos resolver sus dudas en cuanto a la técnica anestésica y esto permite reducir los niveles de ansiedad en los pacientes, mejora la aceptación de los pacientes hacia la anestesia, disminuye el número de casos de cancelaciones de cirugía y disminuye la estancia hospitalaria del paciente, así como los costos hospitalarios. Dentro de los objetivos específicos de la valoración preanestésica está el identificar enfermedades que puedan afectar el manejo anestésico perioperatorio, es decir, aquellas enfermedades que hasta el momento no han sido diagnosticadas y que nosotros con el interrogatorio y la exploración física podemos llegar al diagnóstico y con esto poder referir al paciente con el especialista indicado. También nos permite valorar las enfermedades preexistentes, las que ya están, el grado de gravedad, de estabilidad y el tratamiento empleado en cada una de ellas. Nos permite identificar factores de riesgo modificables. Un ejemplo podría ser el tabaquismo, en el cual sabemos que con suspenderlo mínimo 2 semanas antes del procedimiento anestésico quirúrgico ya tiene un impacto en el riesgo cardiopulmonar del paciente y mejora la función ciliar. Nos permite identificar a aquellos pacientes con dolor y o ansiedad y nos permite disminuirla antes del procedimiento. Nos permite, por lo tanto, disminuir la morbimortalidad relacionada con las intervenciones quirúrgicas. ¿En qué consiste la valoración preanestésica? Va a consistir en una historia clínica y exploración física detallada. La anamnesis comienza con la indicación de la cirugía y la intervención prevista. Es necesario que conozcamos o sepamos por qué llega el paciente a nuestra consulta de valoración preanestésica, a qué procedimiento será sometido y el desarrollo de la enfermedad quirúrgica. Un ejemplo que les puedo poner es un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico que va a ser sometido a una funduplicatura. Tendríamos que conocer desde cuándo padece la enfermedad, el tratamiento médico que ha recibido, si sigue consumiendo algún medicamento, si lo suspendió, hace cuánto lo suspendió. Y de ese mismo paciente
si no fuera a ser sometido a una funduplicatura, sino está en protocolo de estudio y lo que se requiere es una endoscopía, a pesar de que son procedimientos totalmente diferentes, es importante conocer todos los detalles de la enfermedad. Es importante en cuanto a los antecedentes quirúrgicos, saber el tipo de intervenciones quirúrgicas previas, el tipo de anestesia y cualquier complicación relacionada con la anestesia, ya sea la aparición de náusea y vómito, ya sea una intubación difícil, la aparición de parestesias después de un bloqueo neuroaxial, etc. Todo eso hay que interrogarle al paciente. En cuanto a las enfermedades crónicas o ya existentes, es importante valorar el tiempo de evolución, la estabilidad que ha llevado, si se apega o no al tratamiento y qué tipo de tratamiento es, si presenta complicaciones y o limitaciones. Y el mejor ejemplo de esto es un paciente diabético. No es lo mismo el diabético de 2 años de diagnóstico que aquel que ya lleva 20 años y que aparte se apega mal al tratamiento y por lo tanto ya tiene complicaciones que van desde neuropatía diabética, puede presentar ya insuficiencia renal, incluso disautonomías, y todas estas complicaciones propias de la enfermedad los someten a un mayor riesgo. En cuanto a los medicamentos, hay que registrarse cuidadosamente, junto con las dosis y las pautas. Esto comprende cualquier medicación reciente, pero interrumpida en la actualidad, porque podría llevar al reconocimiento de problemas importantes. Un ejemplo de esto es el tratamiento reciente con corticosteroides. Tendríamos que preguntar hace cuánto lo suspendió, por qué se tomaban y cuándo fue la última vez que se ingirieron. También es importante interrogar acerca de los suplementos, ya que sabemos que muchos de estos se relacionan con alteraciones en las pruebas de función hepática y el hecho de que el paciente consuma estos pues ya es un indicador de solicitar este tipo de pruebas de laboratorio de manera preoperatoria. En cuanto a las alergias, identificar las alergias medicamentosas hay que diferenciarlas de los efectos adversos. Hay que interrogar bien al paciente acerca de qué tipo de alergia es la que presenta, si va desde un rash, un angioedema, si han presentado choque anafiláctico, etc. E identificarlo de los efectos adversos. Hay pacientes que refieren que son alérgicos al tramadol porque les provoca náusea. Sabemos que eso es un efecto adverso y no una alergia. También hay que identificar si hay alergias a ciertas sustancias, ya sea al látex o al medio de contraste. Y también hay que interrogar al paciente acerca de los antecedentes personales familiares y sobre todo haciendo hincapié en enfermedades como deficiencia de la pseudocolinesterasa o antecedentes de hipertermia maligna en la familia. En cuanto a las toxicomanías, es importante interrogar acerca del consumo de drogas ilícitas, qué tipo de droga se ha consumido, con qué frecuencia, cuándo fue la última vez que se consumió o si sigue consumiendo actualmente. Lo mismo sucede con el alcohol. Hay que interrogar acerca del tipo de bebida alcohólica que se ingiere, la frecuencia y la intensidad, es decir, si cada vez que consume alcohol llega hasta la embriaguez o solo se toman 1 o 2 copas. En cuanto al tabaquismo, hay que interrogar acerca del número de cigarrillos al día y el número de años que ha sido fumador el paciente para poder calcular el índice tabáquico. Este se calcula multiplicando el número de cigarrillos fumados al día por el número de años de fumador dividido entre 20. Y el índice tabáquico es una medida cuantitativa del riesgo de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos en cuenta que un índice tabáquico menor de 10 presenta un riesgo nulo para el desarrollo de POC. Pacientes que presentan un índice tabáquico de 10 a 20, su riesgo es moderado, de 21 a 40 el riesgo es intenso y más de 41 el riesgo es alto.
Esto nos da una pauta para identificar aquellos pacientes que están en mayor riesgo de presentar EPOC y o complicaciones pulmonares durante el trans y el posoperatorio, y aquellos pacientes que se beneficiarían de estudios complementarios como estudios de función pulmonar, una gasometría arterial, etc. Otra característica que hay que identificar en los pacientes es la presencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es importante ya que la presencia de esta nos va a modificar el manejo ventilatorio de nuestro paciente durante el trans y el posoperatorio. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con este cuestionario en el cual se hacen 8 preguntas, bueno, en realidad 4 preguntas y 4 preguntas contestadas por el médico. Se le pregunta al paciente si es roncador, si se siente cansado o somnoliento durante el día, si ha observado que se detiene la respiración durante el sueño, si tiene presión arterial alta o ya está siendo tratada por ese problema. El médico evaluará el índice de masa corporal si es mayor a 35, la edad del paciente, aquellos que son mayores de 50 años, la circunferencia del cuello mayor a 40 centímetros y si el paciente es hombre. Y de acuerdo a este cuestionario, si contestamos que sí a más de 3 preguntas, el riesgo para apnea obstructiva del sueño es alto. De igual forma, si identificamos a estos pacientes con riesgo alto, hay que ver el riesgo-beneficio de someterlo a un procedimiento quirúrgico o mandarlo a una terapia de función pulmonar antes del procedimiento, es decir, si el paciente se beneficiará de utilizar el CPAP antes de la cirugía, antes y después de la cirugía, etc. Es muy importante en estos pacientes. Otro aspecto importante a evaluar es la capacidad funcional, que la vamos a medir a través de los equivalentes metabólicos, los cuales se definen como la medida de volumen de oxígeno consumido durante una actividad. Y este equivale a 3.5 mililitros por minuto por kilogramo de peso. De acuerdo a esto, se realizó esta tabla de equivalentes metabólicos en el cual nos refieren la cantidad de METs consumidos o empleados y el tipo de actividad física que podría realizar el paciente. Y va desde el 1 al 12, en el cual el 12 es un paciente prácticamente deportista de alto rendimiento que puede correr rápido, distancias de moderadas a grandes, que puede practicar algún deporte como el baloncesto, fútbol, etc. Un paciente con METs de 7, pues es aquel que puede jugar tenis, subir escaleras con rapidez, trotar, saltar la cuerda, practicar ciclismo. Pacientes con 4 METs para arriba, pues son aquellos que a lo mejor pueden hacer el quehacer en el hogar sin fatigarse, o practicar jardinería, subir escaleras 1 o 2 pisos, bailar sin fatigarse, practicar bicicleta, etc. Y aquellos pacientes que se encuentran por debajo de 4 METs son los que prácticamente solo se pueden realizar actividades de autocuidado, es decir, comer, trabajar con computadora, vestirse, pueden caminar por la casa, cocinar, pero no pueden caminar más de 2 cuadras porque se cansan, se fatigan. Entonces, es importante también interrogar acerca de la capacidad funcional del paciente. En cuanto a la exploración física, vamos a evaluar los signos vitales del paciente, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura, la presión arterial y, de ser posible, la saturación. Es importante también cuantificar el peso y la talla del paciente, pero más importante, el índice de masa corporal. Hay que recordar que este se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. Y tenemos nuestra relación.
Un paciente con un índice de masa corporal de 18 a 25 está dentro de lo normal. Entre 25 a 30 está en sobrepeso y arriba de 30 ya es obesidad. Es muy importante esta clasificación porque nos sirve desde identificar factores de riesgo cardiovasculares, identificar factores de riesgo para ventilación e intubación difícil, incluso para saber aquellos pacientes en los cuales hay que ajustar el peso, hacer un peso corregido para el cálculo de la dosis. Entonces es indispensable que toda valoración preanestésica tenga el índice de masa corporal del paciente. La exploración física va a llevarse a cabo como en cualquier paciente, en cualquier historia clínica cefalocaudal, incluyendo todos los aparatos y sistemas. No es objetivo de esta plática hablar de cada uno de ellos, de cómo se realiza una exploración física a nivel cardiovascular, pulmonar, etc. Nos vamos a enfocar únicamente a aquello que nos compete como anestesiólogos. Pero sí quiero hacer hincapié que como anestesiólogos también hay que evaluar todo lo demás. Vamos a empezar a hablar sobre la valoración de la vía aérea. Dentro de la valoración de la vía aérea hay que identificar factores de ventilación difícil, que estos son la obesidad, definida como un índice de masa corporal por arriba de 30, la presencia de barba en los hombres, que la barba nos impide el adecuado sellado de una mascarilla, la ausencia de piezas dentales, la presencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño, y si no está diagnosticado hay que interrogar al paciente si ronca, y si ronca pues ya es un factor de ventilación difícil. Y los pacientes mayores de 55 años también tienen mayor riesgo. Entonces, durante la exploración física hay que observar cuántos de estos factores tenemos para establecer el riesgo de que nuestro paciente sea difícil de ventilar. Otra valoración de la vía aérea es la clasificación de Mallampati, muy probablemente la más conocida por todos. ¿En qué consiste? En pedir al paciente que abra la boca lo más que pueda y sin fonación nosotros evaluar qué estructuras anatómicas alcanzamos a apreciar. La clasificación se divide en 4 grados, siendo el grado 1 en aquellos pacientes en los cuales podemos observar el paladar blando, las fauces, la úvula completa y los pilares amigdalinos. Un paciente clase 2 es aquel en el que observamos únicamente el paladar blando, fauces y una porción de la úvula. Pacientes con Mallampati clase 3 son aquellos en los que vemos el paladar blando y la base de la úvula. Y los clase 4 son aquellos en los que únicamente podemos observar paladar duro. Esta clasificación se relaciona con el riesgo de una laringoscopía difícil e incluso intubación difícil, pero es solo un predictor de muchos más que existen. Es decir, no solo por tener un Mallampati 4 significa que forzosamente a nuestro paciente nos va a causar dificultades para la laringoscopía o la intubación. Hay que hacer todas las evaluaciones y ver cuántos predictores de vía aérea difícil presenta el paciente para nosotros determinarlo como una vía aérea difícil. Otra de las valoraciones es la clasificación del Pattil-Aldrete o distancia tiromentoniana, que como su nombre lo indica, es la distancia entre el mentón y el borde superior del cartílago tiroides. Esta se mide con el cuello en extensión y va a tener 3 grados. El grado 1 es aquel paciente con una distancia tiromentoniana mayor a 6.5 centímetros. El grado 2 va de 6 a 6.5 y el grado 3 es en pacientes con una distancia menor a 6 centímetros. Otra de las valoraciones es la distancia esternomentoniana. Igual que el Pattil-Aldrete, se realiza con el paciente en hiperextensión
y vamos a medir la distancia entre el mentón y el borde superior del esternón. Esta va a tener 4 grados, siendo el grado 1 más de 13 centímetros, el grado 2 de 12 a 13, el grado 3 de 11 a 12 y grado 4 menor de 11 centímetros. Otra de las valoraciones es la distancia de interincisivos o apertura bucal, que como su nombre lo indica, pues va a ser la distancia entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. También va a estar determinada por 4 grados, en el cual el grado 1 es aquella distancia mayor a 3 centímetros, el grado 2 una distancia de 2.6 a 3 centímetros, el grado 3 de 2 a 2.5 centímetros, el grado 4 menos de 2 centímetros. También tenemos la clasificación de Bellhaus-Doré, que esta es la extensión del cuello o la extensión de la articulación atlanto-occipital. Lo normal es que este movimiento tenga una extensión o una angulación de 35 grados, como se ve en la imagen. Nosotros pedimos al paciente que extienda su cuello lo más posible y calculamos el grado de limitación. Si no hay ninguna limitación, es un grado 1 de Bellhaus-Doré. Si presenta 1/3 de la limitación, es un grado 2. Si presenta 2/3 de limitación, es un grado 3. Y si está completamente limitada la extensión, pues sería un grado 4. Y estas son las clasificaciones más representativas y más importantes de la vía aérea. Existen muchas otras, pero teniendo en cuenta estas, ya hacemos una valoración objetiva e integral de la vía aérea. Ahora sí, recordando, si tuviéramos un paciente Mallampati 3, Patil-Aldrete 2, distancia esternomentoniana 2, apertura bucal grado 3, Bellhaus-Doré 3, pues todas estas clasificaciones nos hablan de que el paciente es un paciente con vía aérea difícil, que muy probablemente tenga una laringoscopía difícil o intubación difícil, y siguiendo el algoritmo de la vía aérea nos obliga a tener un plan B en cuanto al manejo de la vía aérea de este paciente. El algoritmo de la vía aérea no lo vamos a revisar hoy, no es el objetivo de esta clase, se revisará más adelante, pero lo comento porque todas estas valoraciones nos hablan de qué tan fácil o difícil será acceder a la vía aérea del paciente y van a influir en nuestro plan anestésico y en nuestra preparación para el paciente. Es importante aquí en la apertura bucal señalar que los dispositivos supraglóticos son una alternativa ante una laringoscopía difícil. Sin embargo, necesitamos que el paciente tenga una apertura bucal grado 1 o 2 para nosotros poder introducir los dispositivos supraglóticos, incluso algunos videolaringoscopios. Entonces, en un paciente en que esté limitada la apertura bucal, no va a ser una opción. Tenemos que, por eso, evaluar integralmente al paciente para saber cómo va a ser el abordaje de la vía aérea. En cuanto a la clasificación de Bellhaus-Doré, la limitación en la extensión se va a ver principalmente en pacientes con patología cervical o pacientes con artritis reumatoide en los que la articulación atlanto-occipital ya está deteriorada y es lo que va a limitar la función. Bueno, ya interrogamos a nuestro paciente, ya lo exploramos. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente paso dentro de la valoración preanestésica es la valoración del riesgo preoperatorio, es decir, integrar toda esta información que ya recabamos y establecer cuál será el riesgo de someter a ese paciente a un procedimiento anestésico quirúrgico. Existen diferentes clasificaciones con este fin. Una de las más utilizadas y más conocidas es la clasificación de la ASA. Esta clasificación nos habla del estado físico preoperatorio del paciente. No es una escala pronóstica, no es una escala que nos habla de mortalidad, al menos no en su inicio,
Actualmente ya hay algunos estudios que sí correlacionan la mortalidad con el grado de ASA del paciente, pero su objetivo no fue ese de un inicio. Consta de 6 grados o 6 clases, en el cual el paciente ASA 1 es un paciente sano, no fumador, con un consumo mínimo o nulo de alcohol. Bajo estos términos estamos hablando que casi no tendremos pacientes ASA 1. Los pacientes ASA 2 son pacientes con enfermedad sistémica moderada, aquellos fumadores, la paciente embarazada. Por todos los cambios fisiológicos que se presentan durante el embarazo, la vamos a clasificar como ASA 2. Pacientes con un índice de masa corporal entre 30 y 40 también son ASA 2. Diabéticos, hipertensos pero que están controlados y que no presentan limitación en la función son considerados pacientes ASA 2. En la clasificación del grado 3 van a ser pacientes con enfermedad sistémica severa. Ejemplos de ellos son aquellos con limitación funcional importante, diabéticos e hipertensos descontrolados, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, índice de masa corporal arriba de 40, aquellos con abuso de alcohol, presencia de marcapasos, enfermedad renal crónica bajo diálisis, antecedente de infarto agudo al miocardio o evento vascular cerebral. Los pacientes ASA 4 van a ser de igual forma pacientes con enfermedad sistémica severa, pero cuyas complicaciones ya están incapacitando y limitando al paciente. Estos son antecedente de infarto agudo al miocardio, ataque isquémico transitorio, evento vascular cerebral. Vamos a tener aquellos con reducción importante de la fracción de eyección, los pacientes sépticos, es muy importante, los sépticos se clasifican como ASA 4, y enfermedad renal crónica terminal sin diálisis. Los pacientes ASA 5 son aquellos pacientes moribundos cuya supervivencia es nula si no se realiza la cirugía. Aquí sí cabe aclarar algo. Esta actualización de la clasificación acaba de salir en el 2019. Previo a esto, el ASA 5 se consideraba aquel paciente con riesgo de morir dentro de las primeras 24 horas con o sin cirugía. Actualmente se quita el factor periodo de tiempo y nos hablan más de que el paciente tiene riesgo de morir si no se somete a la cirugía, pero si se somete a la cirugía tiene opciones de mejorar su condición clínica. Ejemplos de estos pacientes son aquellos con aneurisma abdominal torácico roto, trauma masivo, hemorragia intracraneal con efecto de masa, intestino isquémico con falla cardíaca o disfunción orgánica múltiple. Y dentro del grado 6 de la ASA son aquellos pacientes con muerte encefálica que van a ingresar para procuración de órganos. Dentro de las complicaciones perioperatorias más frecuentes tenemos las complicaciones cardiovasculares. Es por esto muy importante establecer el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y para ello echamos mano de los índices de riesgo cardiovascular, como son el índice de Goldman, Destky y de Lee. También predictores clínicos, según los antecedentes del paciente. Nuevamente la capacidad funcional, por eso es muy importante saber qué tipo de actividad física puede realizar nuestro paciente y según el tipo de cirugía. En cuanto a los índices, tenemos la clasificación de Goldman, en la cual incluye 9 parámetros y les asigna un puntaje especial a cada uno. Tenemos como punto de corte en cuanto a edad, pacientes mayores de 70 años, aquellos que han presentado infarto del miocardio en los últimos 6 meses, aquellos que presentan galope por S3 o ingurgitación yugular, estenosis aórtica significativa, un ritmo diferente al sinusal o extrasístoles auriculares en el último electrocardiograma, más de 5 extrasístoles ventriculares por minuto, documentadas en cualquier momento antes de la cirugía, el hecho de que la cirugía sea de urgencia,
o cirugía mayor, definida como intratorácica, intraabdominal o de aorta, y que el paciente presente malas condiciones generales, definido por una presión arterial de oxígeno menor de 60, una presión arterial de CO2 mayor a 50, un potasio sérico menor de 3, bicarbonato sérico menor de 20, signos de enfermedad hepática crónica, elevación de las transaminasas, etc. Entonces nosotros identificamos cuántos de estos factores presenta nuestro paciente y se suman los puntos para poder clasificarlos dentro de algún grado de Goldman, que van desde el grado 1 hasta el grado 4, dependiendo los puntos, siendo grado 1 de 0 a 5 puntos, en el cual vemos que la muerte de origen cardíaco es de 0.2% y el hecho de presentar otras complicaciones es del 0.7%. La clase 2 de Goldman son aquellos pacientes de 6 a 12 puntos, en el cual el riesgo de muerte de origen cardíaca es del 2%. Los Goldman 3, pacientes con 13 a 25 puntos, y 4 son mayores de 26 puntos, en el cual el riesgo de muerte de origen cardíaco es del 56%. Como vemos, se eleva demasiado. Sin embargo, la clasificación de Goldman fue escrita en 1977, hace ya más de 50 años, por lo cual actualmente queda obsoleta. Subestima a algunos pacientes cuyo riesgo es mayor del que realmente Goldman les da y es por lo tanto no se utiliza casi ya en la actualidad, bueno, o no deberíamos de utilizarlo. Vamos a ver que muchos cardiólogos en su valoración lo siguen utilizando. Nosotros como anestesiólogos ya deberíamos dejarlo de lado, pero es importante que la conozcan. Existe otro índice que es el índice de Detsky. De igual forma, plantea varias condiciones clínicas y les da un puntaje. La separa como enfermedad coronaria y según sus características les da un puntaje. La presencia de edema agudo de pulmón, la enfermedad valvular aórtica, la presencia de arritmias, el mal estado general. La edad del punto de corte es igual que con Goldman, mayores de 70 años, y también toma en cuenta el hecho de que sea cirugía de urgencia o no. Y en Detsky solo tenemos 3 puntos, o 3 grados más bien, en el cual el grado 1 va de 0 a 15 puntos, el grado 2 va de 16 a 30 puntos, y el 3 es aquel que tiene más de 30 puntos, y en el cual el riesgo relativo de presentar complicaciones cardiovasculares es de 10.6. Dentro de los índices más actuales está el índice de riesgo cardíaco de Lee, y actuales entre comillas porque fue escrito en 1999. También ya está muy viejo, es del siglo pasado, pero pues es el que más se apega a la realidad, aunque ya existen actualmente otros índices más significativos. Y en él, toma en cuenta la cirugía de alto riesgo, definida como intervención intraperitoneal, intratorácica o vascular suprainguinal, el antecedente de cardiopatía isquémica, el antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, el antecedente de enfermedad cerebrovascular, el hecho de que el paciente presente diabetes mellitus que precisa insulina, una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, y de igual forma vamos a sumar los puntos y vamos a ver que el índice va de 1 a 3 según los puntos, o sea, si presenta un punto es 1% de riesgo de presentar complicaciones cardíacas y más de 3 puntos el riesgo de presentar complicaciones cardíacas es de 5.4. Entonces, esta es una forma de estadificar a nuestro paciente en base a los índices. Otra forma de estadificar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes es mediante los predictores clínicos, los cuales los vamos a dividir en riesgo bajo, intermedio y alto, siendo predictores clínicos de riesgo bajo la edad avanzada,
un electrocardiograma anormal, es decir, que presente hipertrofia del ventrículo izquierdo, un bloqueo de rama izquierda, alteraciones del ST o un ritmo no sinusal, la presencia de hipertensión arterial no controlada, el antecedente de accidente cerebrovascular y la baja capacidad funcional, definida por una capacidad menor a 4 METs. Los predictores clínicos de riesgo intermedio van a ser angina crónica clase 1 o 2, antecedente de infarto de miocardio o presencia de ondas Q en el electrocardiograma, antecedente de insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica. Los predictores clínicos de riesgo alto son los síndromes coronarios inestables, como el infarto de miocardio reciente, y por reciente definen aquel que se presenta dentro de los 7 a los 30 días, con isquemia residual significativa. La angina inestable o angina crónica severa, es decir, clase 3-4, la insuficiencia cardíaca descompensada, las arritmias severas, definida como un bloqueo auriculoventricular de alto grado, arritmias ventriculares sintomáticas en presencia de cardiopatía, arritmias supraventriculares con alta respuesta ventricular y enfermedad valvular severa. Dependiendo del tipo de patología que presenta nuestro paciente, de patología cardiovascular, lo vamos a clasificar dentro de estos 3 tipos de riesgo y esto nos va a permitir establecer el plan adecuado para cada uno de ellos. Otra forma de estadificar al paciente es dependiendo del tipo de procedimiento. De igual forma lo clasificamos en riesgo bajo, en riesgo intermedio y riesgo alto. Riesgo bajo va a tener un riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares menor al 1% y van a ser aquellos procedimientos endoscópicos, procedimientos en órganos superficiales como plastías, la cirugía de mama, cirugía de cataratas. Aquellos procedimientos de riesgo intermedio en cuyo riesgo de presentar complicaciones es de 1 a 5%, encontramos la endarterectomía carotídea, la cirugía de cabeza y cuello, la cirugía intraperitoneal e intratorácica, cirugía ortopédica y cirugía de próstata. Entonces, como vemos en el ejemplo que les puse del paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, no es lo mismo aquel que está en protocolo de estudio y va a ser sometido a una endoscopía, cuyo riesgo es menor al 1%, a aquel que ya va a ser sometido a una cirugía como parte del tratamiento, en el cual pues se convierte en un riesgo intermedio que va de 1 a 5% de probabilidad de presentar alguna complicación cardiovascular. Los procedimientos de riesgo alto son aquellos que tienen un riesgo mayor del 5% y son la cirugía de emergencia, cirugías mayores, cirugía vascular, ya sea aórtica o de cualquier otro tipo, cirugía vascular periférica y cirugías largas, más de 3 horas, con gran recambio de líquidos y o pérdidas sanguíneas. Entonces, bueno, ¿para qué tanta información? ¿De qué me va a servir o cómo la voy a utilizar? Según el tipo de procedimiento, según el tipo de paciente, según la presencia o no de comorbilidad cardiovascular, vamos a identificar aquellos pacientes que pueden pasar a cirugía o aquellos que se van a beneficiar de mandarlos con el especialista, de aquellos que requieren mayor estudio, mayor control de la enfermedad, etc. Entonces, como número 1 tenemos, la cirugía de urgencia. Ahí ni hablar. Esté como esté el paciente, si es de urgencia, pues tiene que entrar. Únicamente la recomendación es estadificar todos estos riesgos para poder emitir un pronóstico, que pues en muchos de los casos no es un buen pronóstico. Entonces, cirugía de urgencia, prosigue la cirugía, así como está el paciente. En pacientes con enfermedades cardíacas activas, es decir, síndromes coronarios inestables, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias importantes, valvulopatía, si se acuerdan, esos pacientes son o presentan predictores clínicos de riesgo alto. En estos pacientes, ¿qué tendríamos que hacer?
Bueno, si es una cirugía electiva, hay que retrasar la cirugía hasta que se estabilice al paciente o se corrija el descontrol. En aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía de bajo riesgo, como la cirugía de plastías, endoscopías, catarata, mama, cirugía ambulatoria, aquí no habría ningún problema por el tipo de procedimiento y el paciente puede pasar a la cirugía sin necesitar estudios complementarios o alguna otra valoración. En cuanto a la capacidad funcional, si esta es buena, es decir, el paciente presenta más de 4 METs, vamos a ver que de igual forma puede continuar con la cirugía. Si vemos que el paciente presenta predictores clínicos, bueno, si no tiene ningún predictor clínico, pasa a cirugía sin ningún problema. Si presenta uno o dos predictores clínicos de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca compensada, enfermedad cerebrovascular, diabetes, insuficiencia renal, que si recuerdan son los predictores clínicos intermedios, aquí hay que ver a qué tipo de procedimiento se le va a someter al paciente. Sus factores clínicos de riesgo son intermedios, pero si lo vamos a someter a una cirugía de riesgo alto, como la cirugía vascular o una cirugía de riesgo intermedio, hay que proseguir con la cirugía, con control de la frecuencia cardíaca, considerar pruebas incruentas y se va a cambiar el abordaje. Si presenta más de 3 predictores clínicos y va a ser sometido a una cirugía vascular, pues de igual forma hay que considerar si se requieren mayores pruebas, si se requieren otros estudios de diagnóstico o la valoración por el especialista antes de ser sometido a cirugía. Eso en cuanto al riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con el riesgo pulmonar? También tenemos nuestra clasificación para valorar aquellos pacientes que se encuentran en un mayor riesgo de presentar complicaciones pulmonares durante el trans o el posoperatorio. La escala más utilizada es el sistema de puntuación ARISCAT por sus siglas en inglés, en la cual, vamos a identificar varios factores de riesgo como son la edad, la saturación preoperatoria, la presencia de infección respiratoria en los últimos 30 días, la presencia de anemia preoperatoria, es definida como una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro. Importa la incisión quirúrgica, si va a ser periférica, en abdomen superior o intratorácica. La duración de la cirugía, si es menos de 2 horas o más de 3 horas. Y el hecho de que sea cirugía urgente o no. De igual forma, como en las otras clasificaciones, se les va a otorgar un puntaje. Al final se suman los puntos y vamos a clasificarlo en 3 niveles. De bajo riesgo son aquellos pacientes con menos de 26 puntos. Riesgo moderado, pacientes con 26 a 44 puntos. Y riesgo alto, más de 45 puntos. ¿Qué pasa con esto? De igual forma, pacientes con alto riesgo de presentar complicaciones pulmonares, hay que identificar quiénes se van a beneficiar de tener una terapéutica ventilatoria previa al procedimiento, aquellos que requieren un CPAP previo al procedimiento y posterior a este, aquellos en los que necesitamos pruebas de función pulmonar o algún otro tipo de estudio antes de someterlo al procedimiento. Otra escala de valoración muy importante en el paciente quirúrgico es la escala de riesgo tromboembólico, la escala de Caprini, que como las demás, va a clasificar los criterios según la gravedad y les va a otorgar desde 1 punto hasta 5 puntos. Y se van a sumar al final todos los puntos. Y vamos a estadificar el riesgo tromboembólico en riesgo muy bajo, bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto según los puntos obtenidos. Y el riesgo muy bajo es aquel paciente con 0 puntos. El riesgo de que presente un evento tromboembólico durante el perioperatorio es menor del 0.5%. Aquellos pacientes con bajo riesgo son los que tienen 1 o 2 puntos, cuyo riesgo es de 1.5%. En riesgo moderado están aquellos que presentan 3 a 4 puntos
y el riesgo tromboembólico es de 3%. Un riesgo alto se considera aquellos pacientes con 5 a 8 puntos cuyo riesgo tromboembólico es del 6%, y un riesgo muy alto es un riesgo tromboembólico hasta del 18% en aquellos que presentan más de 8 puntos. Es importante estadificar el riesgo tromboembólico, ya que dependiendo el riesgo en el que esté el paciente es la terapéutica a emplear, que va desde el uso de heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas, hasta aquellos ya dosis terapéuticas, incluso combinación de medicamentos, de terapias, etc. Ok, ya tenemos el interrogatorio, la exploración, ya tenemos nuestra valoración de riesgo y ahora ¿qué sigue? Con la estadificación del riesgo vamos a planear la técnica anestésica. Tenemos que hacer un plan anestésico adecuado a nuestro paciente. ¿Y en qué consiste el plan anestésico? Consiste en establecer una técnica anestésica ideal, y ideal lo entendemos como la mejor para las condiciones o las características de nuestro paciente. Asimismo, hay que tener alternativas de tratamiento, por si la técnica en algún momento se contraindica, por si el paciente no puede ser sometido a esa técnica, siempre hay que tener alternativas, o el hecho de no tener alternativas, también nosotros comunicarlo al paciente. Hay que ponderar riesgo-beneficio en cuanto a la técnica anestésica y la condición clínica del paciente, ya que esto puede derivar en un aumento en las complicaciones. Tenemos que informar a nuestro paciente sobre los beneficios de administrarle cierta técnica anestésica y las complicaciones que podemos tener de administrar la misma. También dentro del plan anestésico está el incluir el tipo de monitorización, una monitorización invasiva o no invasiva, y esto va de la mano de saber qué recursos vamos a necesitar nosotros durante la cirugía e incluso posterior a esta. Y también el identificar otras necesidades, es decir, puede ser el uso de terapia intensiva, el hecho de que necesitemos hemoderivados en el transoperatorio, etc. Todo eso tiene que ir en nuestro plan anestésico. Dentro del plan anestésico también se incluye toda aquella educación que nosotros le vamos a dar al paciente o indicación. Dentro de las indicaciones hacia el paciente está el ayuno. Hay que transmitir al paciente la importancia del ayuno, ya que este permite el vaciamiento gástrico completo para disminuir el riesgo de regurgitación y de broncoaspiración. En cuanto al ayuno, bueno, tenemos que, si son líquidos claros, con un ayuno de 2 horas es suficiente. Esto permite el adecuado vaciamiento gástrico. Si son comidas ligeras, 6 horas. Y si son comidas sólidas, grasas, necesitamos mínimo 8 horas de ayuno para garantizar el vaciamiento gástrico adecuado. Hay que tomar en cuenta a los pacientes que tienen retardo en el vaciamiento gástrico, como son los pacientes ancianos, pacientes con diabetes mellitus, pacientes postrados en cama. En ellos siempre existe el riesgo por este retraso en el vaciamiento gástrico. Y pues no es objetivo de la plática, pero también hay que conocer las alternativas para disminuir el riesgo de broncoaspiración en el paciente. Otro objetivo de la valoración preanestésica, como habíamos hablado, era identificar el dolor y la ansiedad en el paciente y poder disminuirlo. Y esto se logra mediante la medicación preanestésica. Con la valoración preanestésica nosotros podemos ver qué pacientes se beneficiarían de una medicación preanestésica. La medicación preanestésica se define como la administración de fármacos con el doble propósito de controlar la ansiedad y prevenir riesgos específicos. Nos va a ayudar a aliviar o disminuir la ansiedad, como les había dicho, a inducir sedación, aliviar el dolor, conferir estabilidad hemodinámica. Esto va de la mano en que un paciente con dolor o un paciente con ansiedad va a estar taquicárdico y muy probablemente hipertenso. Entonces, con la ansiolisis podemos controlar la estabilidad hemodinámica del paciente. Nos ayuda a evitar o disminuir las náuseas y el vómito.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la medicación preanestésica va a depender de las enfermedades concomitantes del paciente, de la medicación actual del paciente y del tipo de cirugía al que va a ser sometido. Esto es, enfermedades concomitantes. Un paciente con obesidad, pues es muy discutido o muy controversial el hecho de utilizar benzodiazepinas como ansiolítico por el riesgo de la depresión ventilatoria y que haya obstrucción. Un paciente anciano también es muy controvertido el uso de benzodiazepinas para la ansiolisis. En cuanto al tipo de cirugía, bueno, el utilizar medicamentos de larga duración versus medicamentos de corta duración. Por eso es importante conocer el tipo de cirugía o el tipo de procedimiento. Hay que conocer el tipo de medicamentos que ya toma el paciente para no generar efectos adversos o crear un sinergismo. Esto es, pacientes que ya toman ansiolíticos y nosotros administramos una mayor dosis, podemos crear un efecto sinérgico y tener mayor efecto o efectos adversos. Y pues en cuanto a la valoración preanestésica, ¿cuáles son las conclusiones de esta plática? La valoración pues es una medida fundamental para minimizar el riesgo perioperatorio del paciente. Es muy importante hacer una adecuada anamnesis y exploración física. Esto va a superar siempre cualquier estudio diagnóstico, cualquier estudio de laboratorio. Lo más importante siempre es la historia clínica y la exploración. Hay que conocer al paciente, así como sus antecedentes patológicos, para poder realizar un plan anestésico individualizado centrado en el paciente. Y pues como les había comentado, nos va a ayudar a mejorar la relación médico-paciente y permite una educación del mismo en cuanto al procedimiento anestésico. Y para aquellos que gusten más información del tema, hay una revisión muy completa del Up to Date del 2019 acerca de la evaluación preanestésica. Aquí no incluí muchos aspectos, como les dije al inicio, ya de patologías específicas, incluso medicamentos, que es muy importante conocer la medicación actual del paciente para saber si se va a continuar durante el perioperatorio o si se va a suspender y cuándo se va a suspender. Un ejemplo de esto son los anticoagulantes, ¿no? Saber cuánto tiempo antes se va a suspender, cómo realizar una terapia puente, etcétera. Esto no lo incluí, yo creo que se va a tratar ya, como les dije al inicio, en cada una de las patologías por específico, pero esta revisión me pareció muy buena si quieren ahondar en el tema. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.